tardes a todos los distinguidos presentes. Bienvenidos a la sala de audiencias del Juzgado Civil y Comercial número 11 de la ciudad de La Paz. Mi nombre es Laura Chávez, en esta ocasión yo seré su moderadora. La audiencia a tratar y a presentar por el grupo es sobre un proceso extraordinario sobre desalojo de vivienda. El proceso extraordinario se encuentra establecido en el artículo 369 a 370 del Código Procesal Civil Boliviano. Este se caracteriza principalmente ya que se resuelven todas las controversias en una sola audiencia. A continuación presentaremos a los que vendrían a ser la parte demandada, Andrés Vilca, contra los demandados, Micaela Luna. El objeto del litis vendrá a ser un garzonier, el cual se encontraba en alquiler y la parte demandada no pagó el alquiler de los 12 meses pendientes. Además de que no se establece un contrato definido en base a las partes. Bueno, posteriormente a eso, es importante recalcar que previa a esta audiencia se realizó lo que es la inspección judicial por parte del juez, quien se constituyó en la vivienda, en el bien objeto de litis, ubicado en la calle Catacora número 1027, donde se verificó el estado del inmueble. Sin más que tratar, damos por iniciado la audiencia. Buenas tardes a todos, tengan ustedes. Vamos a dar inicio a la audiencia señalada para esta fecha. Para empezar voy a saludar que por secretaría informe si se han cumplido con las formalidades de ley y si en audiencia se encuentran las partes del proceso. Tiene la palabra la secretaria del juzgado. La palabra, señora juez, indicar a su autoridad que las partes han sido legalmente notificadas. Por lo tanto, se encuentra presente en sala de audiencia la parte demandante, el señor Andrés Vilca, junto a su abogado, el doctor Marco Antonio Flores. También se encuentra presente la parte demandada, la señora Micaela Flores, junto con su abogada, la doctora Sharon Catacora. Ese encuentro tengo que informar a su autoridad. Constatada la presencia de las partes procesales y sus representantes, esta autoridad judicial declara legalmente instalada la audiencia única en el marco del artículo 370 del Código Procesal Civil, bajo los principios de inmediación, celeridad y verdad material establecidos en los artículos 1, 3, 5 y 6 de la ley número 439. Cabe recordar que el presente proceso ha sido promovido por el ciudadano Andrés Vilca, propietario legalmente acreditado mediante escritura pública de compra-venta inscrita en derechos reales respecto al inmueble ubicado en la calle Catacora, número 1027, zona norte de esta ciudad, y que actualmente se encuentra indebidamente ocupado por la señora Micaela Ramos, quien ha incumplido su obligación de restitución tras el vencimiento del plazo convenido de ocupación y que no ha realizado el pago alguno en más de un año. Se advierte a las partes que todo lo manifestado será registrado en acta y que se exige mantener un comportamiento procesal adecuado y respetuoso conforme a lo dispuesto por el artículo 128 del Código Procesal Civil. Toda intervención deberá ser clara, fundada en derecho y orientada en los hechos controvertidos. A continuación se concede el uso de la palabra al abogado de la parte demandante, el doctor Marco Bajal Flores, para que pueda proceder con la ratificación de la demanda. Muchas gracias por la palabra, señora jueza. En representación del ciudadano Andrés Vilca y conforme al poder legal otorgado, ratifico en su integridad la demanda interpuesta en hojas 13 a 15, como también su subsanación en hojas 41 vueltas. Bajo este proceso extraordinario y bajo el amparo de los artículos 56 de la Constitución Política del Estado, los artículos 110 del Código Civil y los artículos 369 y 370 de la Ley 439. La demanda tiene por objeto el desalojo del inmueble ubicado en la calle Catacora 1027 por la señorita Micaela Ramos, quien desde hace más de un año se encuentra en posesión ilegítima, sin mediar contrato y sin siquiera una justificación legal, causando un perjuicio patrimonial, moral y material a mi cliente. Reiteramos que también se han cumplido con todos los procesos y requerimientos, tanto como el juramento de desconocimiento de domicilio de la señorita Micaela Ramos, la citación por edictos y la inspección judicial que recalca el abandono prolongado del bien. Por lo tanto, señora jueza, solicitamos respetuosamente, en aplicación al artículo 183 de la Ley del Inquilinato,
dé por probada la demanda y ordene desalojo y restitución del bien inmueble inmediatamente. Muchas gracias, señor juez. Se tiene por ratificada la demanda y se concede la palabra a la abogada de la parte demandada para su contestación. Gracias por la palabra, señora juez. En representación a la señorita Micaela Ramos y habiendo sido designada como abogada en oficio conforme consta acta, procedo a contestar de manera negativa a la demanda. En los términos del artículo 345 del Código Procesal Civil, señalo que no se reconoce la posesión ilegítima que se le atribuye a mi patrocinada a la fecha de la citación por edictos. No fue posible ejercer defensa real ni aportar prueba documental de respaldo, hecho que vulnera el hecho constitucional debido al proceso y a la defensa de previsión en previsión a los artículos 115 y 119 de la Constitución Política. Así también reitero que la carga de la prueba recae exclusivamente en la parte demandante, conforme al artículo 375 del Código Procesal Civil, en el sentido que solicitamos a su autoridad valorar sin más allá el informe de inspección y la audiencia que se configura realmente una ocupación con voluntad de dañar el derecho de la propiedad de mi defendida, la cual no se ha aprobado. Por tanto, en apego al principio de defensionis, solicitamos que declare improbada la demanda de desalojo por no haberse demostrado fehacientemente la ilegitimidad de la ocupación. Muchas gracias. Se tiene por contestada la demanda en sentido negativo. Se deja constancia de que ambas partes han intervenido en esta etapa conforme al artículo 370 del Código Procesal Civil y se da paso al siguiente punto, que es la conciliación intraprocesal en cumplimiento al numeral 1 del artículo 370 y conforme a lo dispuesto por los artículos 234, inciso 4, parágrafo 2 del Código Procesal Civil. Esta autoridad promueve el intento de conciliación intraprocesal, invitando a ambas partes a explorar una solución pacífica. Es por ello que se concede la palabra al abogado de la parte demandante. Muchas gracias por la palabra, señora juez. Por instrucción directa de mi representado, el ciudadano Andrés Vilca, manifestamos de forma expresa y categórica que no existe voluntad conciliatoria en esta situación. La presente acción de desalojo se sostiene bajo una situación en la cual, por una prolongada ocupación ilegítima, una falta de pago y asimismo una evasión de todo contacto con mi cliente para regularizar el contrato por más de 12 meses consecutivos y en aplicación a los principios de celeridad, economía procesal y bajo la tutela efectiva del derecho de la propiedad establecidos en los artículos 1, 3 y 56 de la Constitución Política del Estado, reiteramos nuestra decisión de no conciliar, señor juez. Muchas gracias. Bien, queda registrado que la parte demandante descarta expresamente la posibilidad de conciliación. Es por ello que se concede la palabra al abogado de la parte demandada para que exprese su posición. Gracias por la palabra, señora juez. En el nombre de mi defendida, Micaela Ramos, queremos hacer constar la plena disposición para llegar a una conciliación razonable y equilibrada. Mi patrocinada ha enfrentado dificultades económicas recientes, pero desea regularizar su situación para evitar un perjuicio de un lanzamiento forzoso. Proponemos formalmente iniciar una conciliación parcial o alternativa, en lo cual ofrezco un plan de pagos o también decir una desocupación voluntaria, pactando un plazo razonable. En el marco del artículo 234 y 235 del Código Procesal Civil, hacemos un llamado a la parte actora para reconsiderar su posición, pues la conciliación no solo favorece la paz social, sino ahora recursos procesales. Eso es todo. Gracias. Bien, se ha escuchado con atención la solicitud de la parte demandada. Sin embargo, al no existir voluntad mutua de ambas partes, que es requisito esencial según el artículo 230
135, parágrafo 1 del Código Procesal Civil, esta autoridad declara fracasada el intento de conciliación, que quede en acta la negativa expresa de la parte autora y la disposición de conciliar de la parte demandada. Es por ello que continuamos con el desarrollo de la audiencia única. Conforme a lo dispuesto en los artículos 366, inciso 5 y 370, inciso 1 de la Ley 439, esta autoridad procederá a la fijación definitiva del objeto del proceso, así como de los puntos de hecho que serán objeto de prueba en esta audiencia. El objeto procesal se centra en la acción extraordinaria de desalojo interpuesta por el ciudadano Andrés Vilca contra la señora Micaela Ramos con base en la supuesta ocupación ilegítima de un inmueble situado en la calle Catacora, número 1025. Es por ello que se concede la palabra al abogado de la parte demandante para que proponga los puntos a probar. Muchas gracias por la palabra, señora jueza. A efectos de clarificar el proceso probatorio, solicitamos que se tengan como puntos de hecho a probar lo siguiente. Punto 1. La legitimidad del derecho propietario. Punto 2. La ocupación irregular del inmueble por parte de la señorita Micaela Ramos sin existencia de contrato vigente ni autorización expresa. Punto 3. El abandono del inmueble por más de un año, circunstancia acreditada en autos mediante las autoridades del CERECI, CEGIP y acta de inspección judicial. Punto 4. El incumplimiento de pago por uso del inmueble configurado causal de desalojo conforme al artículo 183 de la ley del inquilinato y el artículo 105 del Código Civil. Esos serían los puntos importantes. Señora juez, muchas gracias. Se toma en cuenta los puntos, es por ello que se concede la palabra al abogado de la parte demandada para exponer puntos complementarios o proponer otros. Gracias por la palabra, señora juez. Impugnamos la redacción del punto tercero, puesto que el abandono por más de un año es una afirmación no probada ejecutiva. No puede ser parte de los hechos a probar como si fuese ya un hecho cierto. Además, solicitamos que se añada el siguiente punto de hecho adicional: la existencia de una relación verbal o arrendamiento anterior entre las partes que habría generado una posesión de buena fe por parte del indefendido. Con base en los principios de veracidad, igualdad de partes y carga dinámica de la prueba basados en el artículo 1, 5 y 375 del Código Procesal Civil, consideramos que deben de dilucidarse también los antecedentes fácticos de la tenencia. Eso es todo. La palabra, señora juez. Tiene la palabra el abogado de la parte demandante. Objeción, señora jueza. La afirmación constituye una defensa sin documentación acreditada. La señorita Micaela Ramos no tiene ningún contrato ni escrito ni verbal con mi representado y ha evadido cualquier intento de regularización del mismo, por lo cual reiteramos que no existe posesión de buena fe y solicitamos que se mantenga la redacción original. Se tiene presente y esta autoridad, conforme a su facultad ordenadora y en base al principio de concentración, determina que los puntos de hecho a probar serán los siguientes: legitimidad de titularidad del inmueble por parte del demandante, ocupación del inmueble por parte de la demandada sin contrato vigente, pero no se admite el punto adicional propuesto por la parte demandada por carecer de sustento probatorio en los actuales. Procederemos a la recepción de las pruebas conforme al siguiente punto. Bueno, pasamos al punto 5, que es la recepción de prueba testifical. Por favor, secretaria. La palabra, señora juez, conforme a lo dispuesto por el artículo 370 del Código Procesal Civil, damos inicio al acto de recepción de prueba testifical, para lo cual llamamos al ciudadano Gustavo Huanca a que pueda pasar a la sala, por favor. Por favor, ¿de qué religión es? Soy católico. Bien, entonces, por favor, extienda la mano derecha. Bueno, por favor,
Bueno, se concede la palabra al abogado de la parte demandante para que pueda realizar sus preguntas. Muchas gracias, señora juez. Conforme al artículo 186 del Código Procesal Civil, solicito que el testigo indique si ha observado durante el último año la presencia alguna de la señorita Micaela Ramos en el inmueble ubicado en la calle Catacora número 1027. En absoluto, licenciados, la señora no la encuentra prácticamente, ¿no? Ya que vivo al lado más de mi casa y frecuentemente paso por la zona y por su domicilio, pero por lo general siempre está cerrado, vacío, y en ocasiones se llama a reuniones vecinales, casi no se la ve, es esporádicamente. La palabra, señora juez. Objeción por especulación basada en apariencia externa. La ausencia de luces o visitas o no equivale a la desocupación legal. Se rechaza la objeción, el testigo declara sobre hechos de observación directa si se tendrá en cuenta la limitación de la prueba. Por favor, doctor, proceda con las preguntas. Muchas gracias por la palabra, señora juez. Conforme al artículo, nuevamente, 186 del Código Procesal Civil, solicito que el testigo nos diga si ha tenido conocimiento de alguna queja por parte de la demandada respecto a la limitación en el uso del inmueble. Por favor, testigo, responda a la pregunta. Pido la palabra, señora juez. Solicito que se consulte al testigo si tiene alguna relación de amistad, parentesco o interés económico con el demandado. Testigo, responda, por favor. Ninguna, señora juez, simplemente soy vecino, ¿no? Y nada, solamente soy vecino y estoy viniendo a testificar lo que veo y lo que sé. Y la señora le tiene una multita en la junta de vecinos, no asistir. Bien, se concluye la etapa de recepción de prueba testifical. Se agradece al testigo. Prosigamos con el siguiente punto, por favor. Bueno, pasamos con el siguiente punto, que es la etapa de la confesión provocada. Por favor, secretaria. La palabra, señora juez. Conforme al artículo 141 del Código Procesal Civil, se da inicio al acto de confesión provocada, para lo cual informar a su autoridad que en el expediente a hojas 16 cursa un sobre cerrado donde están las preguntas que se hacen a la señora Micaela Ramos. Bien, se tiene presente. Por favor, se pide que pase la señora Micaela para la realización de las preguntas de confesión provocada. Se tiene presente la confesión provocada propuesto por el abogado demandante a efectos de garantizar la transparencia. En este acto se procederá a abrir el sobre cerrado en presencia de ambas partes. ¿Puede tomar asiento, por favor? Señora Micaela, ¿de qué religión es? Por favor. Por favor, extienda la mano, la otra en el pecho. Jura decir la verdad y nada más que la verdad. Sí, juro. Si no es así, que Dios se la parte a la conviene con asiento, por favor. Señora Micaela, ¿es cierto que usted abandonó el inmueble ubicado en la calle Catacora número 1070 por más de un año sin pagar contraprestación alguna y sin informar al propietario Andrés Vilca sobre su paradero o intención de seguir residiendo en el lugar? Sí estuve ausente un tiempo, pero no lo abandoné por concepto. Bien. Siguiente pregunta. ¿Es cierto que el inmueble se encontraba cerrado con candado externo durante toda su ausencia, impidiendo al propietario ingresar al mismo y verificar el estado del bien? Sí lo dejé con candado, pero por seguridad, no porque no quisiera que entre el propietario. Se tiene como admisión parcial. La tercera posición, ¿reconoce usted que nunca existió contrato escrito alguno que lo autoriza a ocupar gratuitamente el inmueble ni acuerdo
Solicito que se haga constar en acta que las respuestas no constituyen plena confesión, pues la demandada ha explicado su razonamiento y contexto bajo. Eso es todo, señora juez. Se hace constar las respuestas, ambas serán valoradas conforme a derecho, en especial al artículo 145 del Código Procesal Civil. Bien, concluimos la etapa de confesión provocada. Señora, puede volver a su lugar. Prosigamos con la valoración de la prueba documental y la referencia de la inspección judicial ya realizada. Bueno, en mérito al desarrollo del proceso, habiéndose agotado la etapa de confesión provocada, corresponde dar paso a la mención de la prueba documental de inspección judicial ofrecidas y admitidas conforme establece el artículo 370, numeral 5 del Código Procesal Civil. Es así que doy la palabra al abogado de la parte demandante. Muchas gracias por la palabra, señora juez. Mediante su digna autoridad solicito que se tenga por ratificada y valorada la prueba documental ofrecida en demanda y admitida oportunamente, a saber los siguientes puntos: testimonio de escritura pública de compra y venta del inmueble, obrante en fojas 13 a 15 de obrados, que acredita que mi representado, el ciudadano Andrés Vilca, es el propietario legítimo del bien inmueble ubicado en la calle Catacora 1027. El informe del Cerecí, obrante en fojas 39 y 40, que acredita el domicilio declarado por la demandada. El certificado del CEGIP, obrante en fojas 24 y 26, que demuestra la imposibilidad de ubicar domicilio actualizado de la demandada, hecho que fundamento el juramento de ignorancia, de desconocimiento del domicilio de la presente demandada. El auto judicial autorizando la citación por edictos en fojas 47. El acta de inspección judicial obrante en fojas 87 a 89, en la que se constató que el inmueble no se encuentra cerrado con candado por la parte exterior, lo cual demuestra la ocupación inactiva del mismo. También mismo presentar la notificación por edictos publicada en medios de prensa legales nacionales conforme al procedimiento legal autorizado, según el artículo 78 del Código Civil. Muchas gracias. Se da la palabra al abogado de la parte demandada, por favor. Gracias por la palabra, señora juez. Objeto parcialmente la validez probatoria del informe de la inspección judicial, en la medida que no pudo verificarse interiormente el estado del bien, lo que impide confirmar si la demandada tenía pertenencias en el lugar o si fue un abandono temporal. Asimismo, respecto al testimonio de compra y venta, si bien se acredita propiedad, no se prueba de forma directa una relación contractual escrita entre las partes, lo deja al margen de duda sobre un posible acuerdo verbal o tácito de ocupación por tolerancia. Solicito que estas circunstancias sean valoradas restrictivamente bajo el principio de carga probatoria conforme el artículo 145 del Código Procesal Civil y el principio pro personas. Gracias. La palabra, señora juez. Tiene la palabra el abogado de la parte demandante. Muchas gracias, señora juez, por la palabra. La prueba no busca acreditar una relación contractual. Lo que nosotros buscamos es mostrar el derecho propietario pleno y vulnerado en este caso. En los artículos 56 de la Constitución Política del Estado y así como el artículo 105 del Código Civil, la prueba inspeccional confirma que el desuso y el cierre por más de un año del inmueble citado de la calle Catacora, el número 1047, es causal de desalojo bajo el artículo 183 de la Ley del Inquilinato. Muchas gracias, señora juez. Bien, se tiene por concluida la etapa de los alegatos finales, se tiene por valoradas las pruebas documentales mencionadas y se desestima la objeción de la parte demandada al no existir prueba que demuestre acuerdo verbal alguno ni permanencia activa en el inmueble. Es así que se tiene por concluida la etapa de alegatos finales en atención al estado del proceso y lo
lo previsto en el artículo 370, numeral 7. Por tanto, en aplicación de los artículos 56 de la Constitución Política del Estado, 105 y 110 del Código Civil y 183 de la Ley del Inquilinato y los artículos 369 y 370 de la Ley número 439, esta autoridad resuelve en audiencia, declara aprobada la demanda interpuesta por Andrés Vizca contra Micaela Ramos. En consecuencia, dispone el desalojo de la señora Micaela Ramos del bien inmueble ubicado en la calle Catacora, número 1025, planta baja, consistente en un garzonier tipo departamento con dormitorio, cocineta, sala y servicio higiénico. Es por ello que ordena la entrega del inmueble al demandante en un plazo de 30 días calendarios computables desde la ejecutoria de la presente sentencia, bajo alternativa de mandamiento de lanzamiento en ejecución de sentencia. Impone costas y costos del proceso a la parte demandada. Secretaria, regístrese, archívese en su estado oportuno, por lo que concluye la presencia audiencia hoy. Concluida la audiencia única extraordinaria, conforme a lo establecido en el Código Procesal Civil, además de habiéndose dictado la sentencia correspondiente conforme a lo establecido por el derecho, damos por concluida la audiencia y agradecemos a todos los presentes por